Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más del Random 71 en donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo dos invitados muy especiales con donde vamos a tocar un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de lo que es la ansiedad y la depresión. Tengo allá, ya hemos grabado varias veces con Gabeli. Gabeli, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, bienvenida. Y con Lalo también, que ya saben, tenemos nuestro podcast cada miércoles, Nostalgia y Alegría. Y ahora también me está ayudando a hacer estas entrevistas en el canal del Random 71. Mi Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, muchas gracias. Hola, Gabeli, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿y tú? Bueno, pues ya estamos grabando de nuevo y bueno, vamos a entrar en materia. Sí. Digamos, en personas que no tienen ansiedad clínicamente diagnosticada, puede ser en momentos en los que estén sobrecargados a lo mejor de trabajo, que tengan mucho estrés o tensión. Pasa esta situación, digamos, se resuelve, no sé, el conflicto que traían o entregan el proyecto, no sé, por así decirlo, y ya, ¿no? O sea, vuelve todo, digamos, al equilibrio. Pero en personas que tienen ya ansiedad clínicamente, ya como un diagnóstico, que no quiere decir, hay muchas personas que tienen ansiedad, pero no están diagnosticadas, ¿verdad? Pero ya se diagnosticaría como tal cuando ya está afectando a la persona y a las actividades que realiza. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ya la persona no puede, digamos, funcionar de la misma manera o hacer sus actividades laborales, familiares, personales, de amistad, o sea, donde se desenvuelva. ¿En qué momento tú puedes diagnosticar a una persona que pasa esa línea entre es una persona preocupona, allá de plano es algo que se tiene que tratar? ¿Cómo lo diagnostica? Ok, bueno, yo no lo diagnostico tal cual. Yo tengo una impresión diagnóstica. Reviso, le puedo poner algún test también. Igual, hago historia clínica donde me empiezan a platicar, ¿verdad? Cuáles son los síntomas que tienen, qué es lo que les está pasando. Pero también reviso criterios diagnósticos. Entonces, son como unas pautas, son unas preguntas específicas que yo le hago al paciente y ya me comenta y en base a eso, no, pues por ejemplo, digamos, para poder pensar que una persona tiene ansiedad tiene que cumplir con 6 criterios. Ok. Ya vemos y, ok, ¿sabes qué? Pues tiene cierta tendencia, a lo mejor hay que trabajarlo para que no se te vaya a desarrollar después un trastorno. Y si ya como tal, ¿sabes qué? Es necesario la canalización del psiquiatra. Ya le comento, ¿verdad? Pues como que tranquilizo al paciente porque hay una idea muy errónea o un tema tabú que es la cuestión de acudir al psiquiatra. Sí. Interesante, digo, yo en lo personal, la primera vez que me puse mal, que me estaba dando un infarto, güey. Literalmente un infarto, creí que me iba a morir, iba manejando, güey. Tuve que estacionarme y pararme, güey. Un ataque de ansiedad. Me dio un ataque de ansiedad, güey. Porque yo fui al doctor y dije, me va a dar un infarto, güey. Digo, no me cuido muy bien físicamente, estoy con sobrepeso, como muy mal, todo eso. La primera vez que me dio, creí que era un infarto, güey. Y fui al doctor y me dijo, es que no tienes nada, güey. Tu problema debe de ser a lo mejor te pegó un ataque de ansiedad. Y me mandó con un psicólogo. Y qué bueno que hizo esto, ¿eh? Porque de verdad, bueno, yo he escuchado muchos testimonios de mis ven aquí, donde les dicen, usted no tiene nada, tiene nervios. ¿De qué se preocupa? ¿Qué tiene? Ya feliz. Y ya, Tienes todo, güey. Sonríe. y ya. Entonces, en muchas ocasiones no hacen la canalización y les dicen, y las personas pues, o sea, no pueden llevar a cabo un cambio porque no les dicen a dónde ir, qué hacer. Y esto afecta mucho a las personas que les digan, no tienes nada. ¿Cómo no tengo nada? Si estoy, como tú mencionabas, o sea, estoy sintiendo físicamente, o sea, ya no nada más es un tema que me afecte en mis pensamientos, en cómo me siento, no, también me está afectando físicamente y yo pienso que tengo una enfermedad distinta, algo relacionado a lo físico o de origen físico, y tengo mucho miedo. Incluso es muy común que en los ataques de pánico, como la persona no sabe pues lo que está pasando, lo que está viviendo, piensan que se pueden morir.
esta idea, pues, porque no sé lo que me está pasando y es una descarga a lo mejor de tensión muy violenta, ¿no? ¿Cuáles son las Creo que estamos muy mal informados acerca de ese tema. ¿Qué es lo que la gente piensa acerca de la ansiedad? Y tú que lo ves desde el lado ya de una persona que estudió toda la carrera, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros los normales, los comunes, la ansiedad? Bueno, el público en general puede ver la ansiedad como y me dice, es que es muy ansioso tal persona, me siento ansiosa. Y digo, bueno, para usted, ¿qué significa la ansiedad, no? Porque podemos tener ideas distintas. Y pues es que le gusta estar moviéndose o es muy inquieto. Hay muchas personas que piensan que la ansiedad es una persona que tiene necesidad imperante o mucha Como necesidad. hiperactividad. Ajá, y no es lo mismo. No. La persona, pues con ansiedad elevada o con estas características de ansiedad, va a ser una persona pues muy preocupona, que sobrepiensa mucho, que se anticipa a lo que todavía no pasa, pero aparte de que se anticipa, o sea, lo hace de manera negativa, catastrófica, y lo vive como si así fuera. Genera escenarios catastróficos y los vive como si fueran en el presente y eso le causa como un estado de shock. Sí, porque para la mente, tanto el recordar como el imaginar, ¿verdad? Es como si lo estuviéramos viviendo. Entonces, yo al pensar, seguramente si salgo a la calle, por ejemplo, me van a atropellar. Y ya porque lo pensé, creo que es verdad y empiezo a sentir ese miedo como si estuviera en riesgo, pero no estoy en riesgo. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Si la persona está teniendo miedo de origen real o irreal. No quiere decir que la ansiedad o te estás imaginando cosas, no. La ansiedad es real, como todos sus síntomas a nivel emocional, pues cognitivo y físico. Pero lo que te está generando pueden ser ideas que no son reales, no necesariamente porque salgas a la calle, en este ejemplo, te tienen que atropellar. Sí. Entonces, es pues trabajar en dado caso, si es necesario, tanto con el psiquiatra, en la medicación para bajar esta sintomatología molesta y en terapia trabajar pues a nivel de pensamiento, a nivel emocional y de conducta para pues ir trabajando en lo que me está generando todos estos síntomas. Como ese mapa que tienes tú de cómo es la vida, a lo mejor te está afectando para que te vengan esos pensamientos de miedo o de peligro o así. Y quería preguntar, dicen que estamos en una epidemia, ¿no? Como de ansiedad, que antes no había tanto y ahora sí es real, o sea, hay mucho. ¿Por qué está pasando? Ok, sí, en cuestión de temas de salud mental, lo que más se presenta en México y también en el mundo, según también estadísticas, es ansiedad y depresión. Es lo más frecuente. Yo creo que siempre ha existido, pero también supongamos que también el estilo de vida que tenemos, con mayor presión, donde, como mencionábamos en el podcast anterior, ya no nada más me encargo de hacer ciertas cosas, sino quiero tener varios tipos de roles, y como no se toma en cuenta la salud mental o la prevención en cuanto a la salud mental, pues son cosas que me van afectando, ¿no? Pero creo que lo estamos brincando. Entonces, ¿es primero la ansiedad y luego viene la depresión? ¿O puede ser depresivo sin necesidad de un ataque de ansiedad? Sí, son conceptos diferentes, pero sí que hay personas que pueden estar primero con ansiedad, tener algún trastorno de ansiedad. Por ejemplo, pues hay diferentes tipos, está ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia, y pues también ¿verdad? Con o sin ataque de pánico. Pero si no se soluciona o no lo trabaja, la persona sí que se puede desencadenar. Y la depresión no, también, ¿verdad? Ahorita... ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de depresión y cuál es el que tú tienes? Sí, eso es lo que así como ahorita lo preguntaste. Las personas dicen, ay, no, pues ando deprimida, y estar deprimido no quiere decir que siento melancolía o siento tristeza, no.
y digamos que ya al día siguiente, pues ya mi estado de ánimo está, digamos, normal. No, depresión es estar, no sé, más allá de 2 semanas con un estado de ánimo muy bajo, igual con ciertas 2 semanas. características, O mínimo. sea, 2 semanas ya es como para poner atención a ese tema. Ajá. Sí, ya mínimo, en las últimas 2 semanas, no sé, tener a lo mejor sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva, ya han cambiado mis hábitos de sueño, o sea, tanto a lo mejor no puedo dormir o duermo más, también la cuestión alimenticia, o como más o como menos, también pues la fluctuación de peso. em, A ver, ya fue mucha pedrada para acá. ¡No! Ya fue mucha pedrada para acá. Yo estaba ya así de que, sí, 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 sí. A ver, también. No te creas. Digo, no. Sí, y a lo mejor muchas personas, ¿verdad? Que nos puedan estar viendo, pueden decir, ay, a mí a lo mejor eso me pasa, eso me pasa. Pues ahorita estamos teniendo una charla, ¿verdad? Digamos, normal, informativa también. eh, pero si ustedes se sienten identificados o dicen, ay, es que o sea, me suena esto, yo me siento a lo mejor de esta manera, pues sería bueno que fueran con algún especialista en salud mental para ver si efectivamente o no. Uno de los problemas más grandes que yo encuentro es que muchas veces te sientes mal o triste, pero ni siquiera tienes una razón de por qué te sientes así. Que ese es uno de los problemas más grandes que yo encuentro en mi caso, hablando de mi persona, ¿no? O sea, qué difícil es identificar cuando realmente te sientes mal, cuando tú ves tu entorno y realmente no tienes nada por qué sentirte mal, tienes una familia, tienes una vida buena, no sé, tomándolo, y creo que ya lo habíamos comentado O sea, con como Lalo que también. vives en un estado de privilegio, o sea, tienes Sí, comodidades, tienes, o sea, tienes un trabajo, una carrera, familia, amigos, exacto, familia, no todo. siento que nos debería afectar ese tipo de cosas, pero nos afecta. Sí, y fíjate que sin querer y a lo mejor, sino que de manera inconsciente, estás minimizando, porque no necesariamente, o sea, claro, ¿verdad? Que primero, pues hay que atender nuestras necesidades más básicas, que dormir, comer, o sea, tú dices, bueno, yo no me preocupo por esas situaciones, yo tengo mis necesidades, ¿no? Pero quiere decir que hay algo que no se ha trabajado y que tú mismo, como no te permites, lo que decíamos, a lo mejor fue un poquito violento consigo mismo, ¿no? Porque él mismo, pues no debería de sentirme así. Entonces me niego el sentirme mal. No, pero es que ya lo habíamos comentado en otro podcast, yo de Ajá. que hay veces que te conocemos casos de personas que tienen todo, que dices, güey, es mal si eh, tienes un trabajo, bien, tienes hijos, tienes una esposa bien guapa, o sea, como que viéndolo desde el punto de vista externo, Sí. dices, güey, es que no tenía por qué sentirse mal. ¿O cómo es posible que alguien que no tiene todo eso no se siente así? Exacto, también. Se puede sentir ahora culpable, o sí, ¿verdad? Como yo te quería preguntar, entonces dices, mencionabas ahorita como 4 conceptos que tienen que ver con la depresión, la inutilidad y todo eso. ¿Lo podemos desarrollar un poquito? Sí, bueno, no son solamente, mencioné algunos criterios, no solamente son esos. Pues sí es una tristeza profunda, casi todo el día, casi todos los días, sentimientos de cansancio, ¿verdad? Son varios y habría que ver igual cada caso en particular. También, por ejemplo, me siento más, que hago mis actividades ya sea más lento o a lo mejor más rápido. Em, es muy común que incluso tengan hasta dificultad para despertarse, para hacer, eh, no sé, cosas a lo mejor que nosotros o las personas que no están en esa situación es más sencillo como pues me levanto, me cambio, me baño. No, tienen mucha dificultad para hacer esto, mucha dificultad para tomar, aunque sea una decisión que se pudiera catalogar como sencilla, dificultad para concentrarse, ¿verdad? Entonces, son algunas de las características, los criterios para pensar que una persona pudiera estar
pasando por esto. No nada más si yo escuché falta de concentración, ay, entonces estoy deprimido. No, a lo mejor puede ser que tengas déficit de atención, o sea, ¿verdad? Pero ahorita yo los mencioné, la gran mayoría de ellos, y si tú dices, bueno, yo me hace bien, pues sí sería adecuado acudir a atención psicológica y no esperarse a que sea una situación donde ya esté más complicado. No quiere decir que no se vaya a poder sacar a la persona de ese estado, pero sí que para qué quieres llegar a ese punto. Porque mientras más rápido se atienda, más sencillo va a ser la solución. Sí, o sea, menos doloroso para la persona, sí, ¿verdad? Porque también ya empiezan las ideas de muerte, ¿no? La ideación suicida o ya el plan. Entonces ya está en más riesgo la persona. Hay grados. Y es que me suena como la última vez que platicamos de la violencia que si hablamos de ese tema, estamos hablando de muchos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hay subgéneros. Pero entonces cuando hablamos de depresión también, como que hay muchos tipos y a lo mejor por eso las personas batallamos en identificarla o en agarrar conciencia de lo que nos pasa, porque es tan general y hay tantas vertientes que a veces es difícil como diagnosticarla, me imagino, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, aquí en terapia las personas, incluso, ¿verdad? Ahorita como lo mencionabas, tú pueden decir, pues me siento deprimida, ya empiezo yo a revisar criterios, a hacer historia clínica, y pues no, o sea, a lo mejor era una situación de tristeza, y es normal que nos sintamos tristes, ¿no? En alguna ocasión. O sí, evidentemente la persona sí necesita atenderse con el psiquiatra y también aquí en psicología, porque sí está teniendo un episodio depresivo, que también hay varios de depresión mayor. Así. Si ves un aumento, o bueno, en profesión, en tu carrera, lo que haces, si ves un aumento mayor en gente que levanta la mano y digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que soy depresivo, oye, yo creo que soy ansioso. Sí, bueno, a relación de antes, sí se animan más las personas a comentar su situación. Y es que no tiene nada de malo, ahorita lo platicábamos, ¿verdad? Fuera de cámaras. Todos tenemos alguna situación de dificultad en nuestro desarrollo, ya sea físico o mental. Absolutamente todos, porque no tuvimos un desarrollo totalmente perfecto, y tampoco en lo físico, o sea, ya venimos también con cierta carga genética. Y también una de las causas, ahorita tocando, ¿verdad? Lo que mencionabas, bueno, pero si la persona a lo mejor tiene su vida resuelta, ¿por qué? Pudiera ser porque trae una carga genética que propenso a tener algún trastorno Okay. ¿verdad? Es una situación química de neurotransmisores, junto con vivencias que haya estado viviendo la persona, no sé, su forma de crianza o si vivió sucesos traumáticos. Entonces, pues digamos que es como una sopa, ¿verdad? Que multifactorial, ¿no? Entonces depende de cada caso. Ahorita Nina, fuera de cámaras, preguntaba del tema de la alimentación, ¿verdad? Como también influye mucho entonces, hábitos de alimentación para caer en depresión o no. No necesariamente, o sea, no que digamos, ¿cómo mal voy a tener depresión? No, pero nos ayuda mucho, tengamos o no depresión o ansiedad, tener buenos hábitos alimenticios. Igual, no solamente buenos hábitos alimenticios, sino buenos hábitos a la hora de dormir, por ejemplo, de ejercicio, hacer ejercicios, no sé, de respiración, de relajación, meditación, no sé, un hobby, aprender cosas nuevas, son cosas que nos van a nutrir, ¿no? Y nos van a ayudar, tengamos o no algún trastorno emocional. Pero cuando ya tenemos un conflicto o ya tenemos un trastorno de este tipo, sí puede ser, o sea, los hábitos tienen mayor importancia. Entonces, Detonan o ayudan. ajá. Fíjate, lo mencionaba Lito al Sazón en uno de los podcasts que grabamos. Bueno, para los que no sepan, Alejandro tenía un problema de obesidad mórbida en su momento. Y él encontraba la respuesta no me acuerdo si era Junior, McDonald's o algo. Cuando se sintió muy bien, decía. No, dejaba de hacerlo y se venía para abajo bien cabrón, güey. Pero
realmente cuando comes, poniéndole en otro caso el alcohólico cuando toma y todo eso, realmente en ese momento te sientes a toda madre, güey. ¿No? Sí, también pudiera, por ejemplo, en ese caso que mencionas, pues también es un trastorno alimenticio, ¿no? Y claro que tiene su parte emocional, porque la comida o el alcohol, ¿verdad? Me están dando algo que yo de otra manera no puedo obtenerlo. Sí. Por ejemplo, hay personas que el alcohol lo ven de que, bueno, para relajarme, para ambientarme, no sé, para sentirme más tranquilo, para poder dormir. Para desinhibirte Ajá, muchas veces, para ¿no? desinhibirme. ¿Y qué pasa? Y si sobre todo tiene como una connotación emocional Desinhibirte. o simplemente para no sentir o para evadirme, ¿sí? Para no sentir, para no evadirme, para no enfrentar lo que estoy viviendo que me causa conflicto, pues yo tomo o yo hago cierto tipo de actividad que ya sea algo pues compulsivo. Mencionabas que en el caso de la ansiedad, el ritmo que llevamos y las múltiples actividades hacen que la vida sea tan rápida que batallamos. Pero entonces la depresión, ahorita mencionabas como, es que la gente ahora está abriéndose a la posibilidad a que necesita ayuda o siempre ha existido. Siempre ha existido desde siempre. Claro que conforme ha habido más estudios, incluso se les ha llamado de manera diferente. Por ejemplo, digamos, en los inicios de la psicología decían, no, pues que la histeria o que la histeria femenina, pensaban que a lo mejor nada más era algo cuestión de las mujeres y así, ¿no? Se ha ido transformando, pero sí es algo que siempre ha existido. Yo creo que ahora pues ya se habla más sobre el tema, ya más personas, incluso integrantes de pues del equipo de salud mental, o sea, porque también hay psicólogos, también hay psiquiatras que pueden tener algún trastorno, ¿por qué no? Si también son personas. Sí, es como lo que tú dices es normal y no hay que sentirnos culpables. Mal, bueno, O que hay sí, algo lo mal tenemos. conmigo mismo. Okay. Ajá, entonces sí es algo que trabajo mucho con mis pacientes. Cuando yo les digo, oye, ¿sabes qué? Es necesario acudir con el psiquiatra. Y ya trabajo esa parte que es de, oye, pues mira, pues no pasa nada, pues de tranquilizarlos, ¿no? Les explico las causas, cómo se puede trabajar, que tiene solución y ya se van más tranquilos, ¿no? Qué difícil es ver eso, güey, al aceptar. Digo, pasa mucho, digo, y cambiando un poquito el tema, por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, me tocó trabajar mucho con estudiantes, inclusive me tocó organizar una olimpiada para niños especiales, con niños con autismo, etcétera. Parece que no va relacionado, pero sí va. Qué difícil es aceptar que te digan que tu hijo o que tú. Creo que el primer paso, como se dice, tanto en los alcohólicos, drogadictos, es aceptar que tienes ahí el problema. Pero ese es el paso más difícil que hay que dar para que tú digas, oye, ayuda, estoy levantando la mano, escúchenme. Y aquí te quisiera preguntar, ¿qué tan fácil entonces o difícil sería que tú mandes a un paciente al psiquiatra y que sí quiera ir? ¿Algunos se quedan en ese lapso de no ir? Bueno, ahí hacemos la edición. No, sí. A ver, no sé. Ay, disculpe. Sí, hay algunos pacientes que lo toman, digamos, que no sienten que el impacto es tan duro, ¿verdad? Y, ok, yo ya me imaginaba que a lo mejor me ibas a enviar para allá. Sí. Hay otros que de inicio, no, hago esta labor como de convencimiento, de contención y se abren a la posibilidad de, hay unos que dicen, quiero trabajar lo más posible, aquí lo que se pueda y vamos viendo, aunque yo les digo, pues mira, mi obligación es decirte que necesitas. Yo no lo puedo obligar. Mi obligación nada más es decirle que se tiene que necesita ese tipo de atención. Y le digo, vamos a ir viendo tus síntomas y todo. Y
otra vez se presenta, a ver, oye, ¿sabes qué? Yo te tengo que decir que tienes que ir. Y es que lamentablemente a veces han tenido malas experiencias con otros psiquiatras, o también escuchan que es que son medicamentos que a lo mejor ya te voy a tener que tomar de por vida, o voy a ser dependiente, o me voy a hacer drogadicto, piensan, o me van a traer adormecido todo el tiempo. Y no, no. Hay mucha desinformación, ¿verdad? En Ujú. este tema. Uno de no quererlos tomar y otro de decir como tú, "No, voy a caer en Sí, sí, vicios sí. o voy a bajar mi nivel de vida". No, güey, o igual, güey, va a ser con un profesional o una persona preparada, te medica, güey, pero a lo mejor el medicamento te hizo sentir bien, pero no está haciendo su labor. O sea, creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Sí, sí, Tanto el labor psicológico, porque igual te doy un medicamento y tú te haces sentir mejor, pero no estás trabajando esa parte que te lleve a salir de eso, ¿no? sí, sí. Que a mí me pasó una vez también, güey. Digo, te medican y te sientes a toda madre, pero no se hizo la otra labor de fondo, güey. Y no sabías por qué estabas bien. Nomás por la pastillita, güey. Y ahí, Sí. ¿qué es lo que está fallando? O sea, ¿el psicólogo sigue acompañando con eso o ya lo delega el psiquiatra? No, sí. Incluso hay personas que primero se acercan con el psicólogo o hay personas que se acercan con el psiquiatra. Por ejemplo, yo sí les pregunto, bueno, ¿tienes algún diagnóstico o ya te has tratado? Igual el psiquiatra les puede decir, ¿estás yendo con el psicólogo? No, bueno, necesitas ir. Van Y de la sí, mano. van de la mano, es como un equipo multidisciplinario, se le llama. Eh, Vamos a dar un ejemplo. Yo quiero nadar, a lo mejor aprender a nadar y me da miedo, pero es algo que tengo que hacer. Y la medicina va a ser como los flotis, que en el momento pues me van a permitir que no me ahogue. Pero digamos, el instructor sería como el psicólogo, el que me va a ir enseñando poco a poco, que pierde el miedo, me va a estar enseñando, no sé, la técnica, todo esto, para que después yo lo pueda hacer sin los flotis. Entonces, según los síntomas de la persona y su estado de ánimo y todo, en el caso de la depresión y en cualquier trastorno, se puede ir reduciendo la dosis, se puede retirar, incluso. Igual pudiera pasar alguna situación en la vida de la persona, porque pues, aunque digamos nosotros ya hayamos aprendido cosas y todo, no sé, pérdidas, duelos, situaciones, que puede ser que yo necesite nuevamente acudir al psiquiatra o al psicólogo cuando esté más estable, igual se me va retirando y o ya no lo necesito tomar. Es depende de como del. Es importante. Y la vez pasada platicábamos de que hay una baja cultura, como de acudir, ya lo hablamos del psiquiatra, que lo Ujú. vimos como el último paso, pero pues en medio está el psicólogo, que es la primera línea. Todavía seguimos con Primer ese filtro. tabú. Y por Sí, ahí mencionabas tú que hasta en la misma facultad, en la carrera, tus maestros te pueden llegar a decir, tú no alces la voz, no te promociones como psicólogo, porque está mal visto. ¿Qué piensas de eso? sí, sí, de hecho, esto es algo que en la carrera nos comentaron y decían, pues es que está mal visto precisamente como que quiera lucrar con el dolor de la gente. Entonces, los psicólogos nos manejamos con puras recomendaciones. Ahorita esto está cambiando y yo creo que está bien porque o sea, es como si el médico, bueno, pues va a lucrar con la enfermedad o el abogado con la situación de conflicto legal. Pues no, o sea, igual los psicólogos, los psiquiatras, pues es una profesión como cualquier otra, pero ya hay muchos compañeros que están dando difusión y hablando sobre temas de salud mental. Y es importante porque o sea, nuestra educación, tanto en la escuela como en la casa, perdón, pues no se nos habla sobre cómo manejar nuestras emociones, sobre, no sé, pues hábitos saludables en cuestión emocional. No se habla sobre nada de esto. Entonces, puede ser mediante el uso de redes sociales, que es lo que yo también hago mucho, pues de difundir, ¿verdad?, temas sobre salud mental. Qué bueno, que hace mucho falta. Y ustedes que son los que conocen, pues
los que deberían de pasar la voz. Y muchas veces uno que ni sabe anda mal informando a sus amigos, a sus parientes, ¿no? Con conceptos que a lo mejor están mal. Y que bueno, y te felicito que lo hagas y que quieras romper esos lazos o esa cultura, ¿no? De esconderte buscando una recomendación cuando lo dijimos, hay una pandemia de ansiedad y una pandemia de depresión que no está siendo atendida. Y ahorita, ay, disculpa. No, adelante. Ahorita que lo mencionas, de hecho, se acrecentó el número de personas con ansiedad o depresión después de la pandemia, porque fue mucho miedo. Entonces, por ahí dicen, ¿verdad? Si antes no tenías ansiedad, pues ya la tienes después de lo que... Sí, la pandemia te empujó Sí. a tener el miedo de que... Sí. ¿no? Sí, Digo, entonces, no sé cómo ponerlo en otras ajá, palabras. sí, definitivamente. La pandemia detona la ansiedad, como dice Nico, de poder morir o enfermarse. Pero también detona la depresión. ¿Por qué? Depende. Supongamos que ya, bueno, la pandemia cambió muchas situaciones, tanto de no tener contacto con otras personas y que también es importante que tengamos contacto humano, es algo muy importante. Que no podamos ir a nuestro trabajo, que hayan perdido trabajo, que hayan muerto familiares. Entonces, son situaciones que no estaban como en nuestra normalidad, por así decirlo, y son cosas que empiezan a afectar la estabilidad emocional de una persona. Entonces, si yo ya traía, yo ya tenía, digamos, cierta tendencia ansiosa, pues viene esto y ya se... Ajá. Sí, güey, se había perdido. Si de por sí ya veníamos en un camino perdiendo la interacción entre nosotros, entre nomás ver el celular, el no juntarte y todo eso, la pandemia viene y explota eso, güey. Y si antes no tenías interacción, ahora la tuviste menos. Pero ya no por gusto, güey. Están obligando a no tenerla. Oye, lo que yo no comprendo, me gustaría que nos apoyaras, que cuando llegó la pandemia y nos encerramos, pues claro que estábamos todos con ansiedad, miedo, también por esa falta de conexión, que decíamos, éramos felices y no lo sabíamos, ahora estamos encerrados. Pero hoy por hoy ya llegamos a los mismos niveles de antes, pero nos dimos cuenta que se resolvió la pandemia, pero nosotros seguimos con problemas. Sí. O sea, no se resolvió la ansiedad, no se resolvió la depresión. ¿Por qué? Si ya está el mundo igual. Sí, ya estamos otra vez pues yendo al trabajo, todo, ¿verdad? Reuniéndonos. Conciertos, hay muchos eventos, hay muchas cosas, pero la gente sigue teniendo problemas mentales. Uh-huh. Sí, pues igual, porque sigue habiendo carga genética, porque sigue habiendo situaciones fuera de nosotros, externas, que nos afectan, sigue habiendo, digamos, crianzas inadecuadas, sigue habiendo violencia en las relaciones, muchas cosas. Incluso en las personas, pues a lo mejor no atendieron la situación que se detonó en la pandemia y piensan, ay, esto es muy normal, que piensen, es que yo así soy. Y no es que tú seas así, es que tienes síntomas ansiosos. El estereotipo que te crea cada quien a su persona. Ya empiezan a ser como si fuera un rasgo de personalidad. Y no lo es. Sí. Pero llega la persona a pensar esto porque a lo mejor desde pequeño, desde pequeña, tenían estos síntomas que hicieron parte de su persona. También por eso es difícil identificarlos. ¿Y qué pasa? A lo mejor ya se identifica hasta que ya tuve un ataque de o hasta que ya no puedo ir a trabajar. ¿Cómo te llevas a nivel? No, dale. No, como que ya cuando es ya más fuerte el problema, es cuando ya de plano se quiere tratar. Sí, además, porque pues volvemos a lo mismo, no hay esta conciencia de salud mental. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan ciertas cosas, que también es valioso, obviamente, pero me refiero a que no se habla sobre el cuidado emocional y la importancia que tiene. Todavía se habla más sobre la importancia de cuidarnos nuestra salud física, pero no la emocional. Y es igual de importante. Sí. Incluso yo he pensado que
es a lo mejor un poquito más importante porque a pesar de que estés perfecto de salud física, si no tienes salud emocional, no tienes De nada nada sirve, claro. y dejas de hacer Sí. todas las actividades que hacías. Entonces, Pero a ver, ¿qué tan mal es sentirse mal también? Yo a veces creo que también es necesario que llegues a ese fondo, que te sientas así de mal, claro, sin llegar al extremo de querer quitarte la vida o algo, pero tampoco lo veo así tan mal, como que creo que el llegar a ese punto va a detonar cosas buenas en ti también a futuro. depende. Depende. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos emociones y las emociones son normales. Por ejemplo, sentirse triste, sentirse enojado, es normal, pero a las personas no nos gusta sentirnos así. Queremos evitar a toda costa eso y queremos distraernos, ponernos a hacer otra cosa Ok. y ahí es donde lo que tú mencionas, está bien permitirte sentir mal, porque si no te lo permites, no desahogas esta sensación, esta emoción, se va a ir acumulando, se va a ir Y acumulando. guardarte las cosas que, Ajá. digo, hablándolo así. Así es, se va acumulando, se va cargando el estrés, va acumulando la tensión, van subiendo los niveles de ansiedad y ándale, ya tienes el trastorno de ansiedad. ¿Cómo validar la emoción? Sí, sí hay que permitirla, bueno, ya que estás aquí, ¿verdad? Ya que está aquí la emoción, permitirme sentir tanto físicamente como se siente, permitirme sentirlo, o sea, no querer evitarlo, no querer distraerme a lo mejor con el celular o viendo la tele, o sea, está bien no estar bien todo el tiempo, porque no podemos estar eufóricos o felices todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a sentir miedo, vamos a alegría, tristeza, enojo, pero permitirnos sentir todas las emociones, no es que sean buenas o malas, son adaptativas. Y todas las tenemos, ¿no? Bueno, ahí disculpa, Lalo, el uso del celular, ahorita estamos hablando de la pandemia y todo, el uso del celular te provoca una ansiedad impresionante, güey. Sí. No sé o no sé si haya ayudado el uso del celular a que las personas se sientan cada vez más ansiosas o la necesidad de estar viendo y cambiando. Lo mencionábamos en otro podcast que era sorpresas intermitentes. Qué necesidad de estar cambiando sin sentirte y no encontrar nada. Así es, sí, y lo que mencionas es muy importante, porque anteriormente digamos, sistema de recompensa, no sé, queríamos comprar algo, pues íbamos a comprarlo, ahora lo pido y ya lo tengo, y es inmediato y me llega mañana, por ejemplo, o me llega hoy claro. mismo. Sí. Quiero saber qué significa algo, quiero saber sobre una persona, no sé, lo investigo y o sea, todo inmediato. Entonces, nos hace querer resolver todo de manera automática y no todo se puede resolver. Entonces, esto genera mucha insatisfacción en la persona, también, pues, que no puede manejar bien la frustración, porque todo lo quiero de manera inmediata. Claro. Y sí, yo termino de ver un video, tengo esa recompensa, me gustó, ¿verdad? Me es agradable y se acabó. Ya no tengo la fuente de lo que me busco y otro y otro. Y entonces no quiere decir que sea inadecuado el uso, o sea, habrá que... Pero se ayudó a crecer esa ansiedad en ese punto en específico. pudiera Creo ser, yo. pudiera ser una de las cosas, porque sí, vamos al baño a todos lados, ¿verdad? O se acabó mi podcast favorito, ¿no? O se acabó este video, rápido buscar otro porque me siento desesperado. ¿Por qué? Porque no quiero Como cuando no contactar. nos contestan los mensajes de WhatsApp. Sí, la quiero ¿Qué? todo inmediato. No, que yo tenía problema con eso y lo empecé a tratar, porque un fin de semana yo a las 9 termino ya de checar el celular. Y hay gente que el sábado me desperté con mensajes. Y estoy, claro, entonces empiezo, y tengo que disculparme, decir, oye, discúlpame, pero yo a las 9:30 dejo el celular y ya no lo checo. No Y tienes ayer por qué pasó lo mismo. disculparte, Ajá. ¿eh?
Pues sí, a lo mejor tienes razón en esto, y en una cultura interconectada, a lo mejor hay gente que lo Digo, mismo. estábamos tomando también. No estaba Era viviendo parte el mundo. del cotorreo. No tenía nuestro mismo mood. Pero bueno, es difícil a veces como separarte de este mundo que está todo el tiempo conectado, ¿no? Y eso te genera ansiedad, ¿no? O el FOMO es. No, y qué chingón que tú lo hayas trabajado y lo hayas logrado superar, güey. Eso es lo más difícil, creo yo. Llegar el momento en que yo diga, ¿sabes qué? Son 9:30, aquí está mi celular, se acabó. Y no, y sinceramente lo estoy trabajando, pero no lo he superado, porque pienso que lo voy a superar cuando no me genere esa ansiedad de verlo. Yo todavía lo veo y digo, ya déjalo, no lo quiero tocar, ¿sabes? O sea, todavía es algo que me genera un estrés y que lo tengo que luchar. En el momento que yo esté tranquilo y lo deje ahí, bueno, qué padre, a lo mejor ya lo superé. Pero estás trabajando Estoy con trabajando esta en eso, frustración, ¿no? como tú dices. Bueno, así se le llama, ¿no? Porque te genera malestar ese momento, o sea, no poder agarrarlo y poder tenerlo, ¿no? Entonces estás trabajando con tu tolerancia a la frustración. Y es difícil, o sea, es difícil No, porque tú sientes que te estás definitivo. perdiendo de lo que está pasando en el mundo digital. ¿no? Y la mayor parte del tiempo es para ver pendejadas, güey. Güey. O sea, no es algo de que, oye, me hablaron para una junta de negocios. No, es para ver qué está pasando Sí, no en te- Instagram, en TikTok. O... Y eso me pasa mucho en las mañanas cuando checo y digo, bueno, no se cayó el mundo, ¿sabes? Sí, yo pude haber contestado algo, se pudo haber adelantado, pero tampoco fue con una gran consecuencia. Ujú. Sí, claro. Pues qué interesante está el tema híjole, es algo que no hay que quitar el dedo del renglón. Ustedes están haciendo una gran labor. Por último, me gustaría Ujú. que tú le dijeras a la audiencia, a esa persona que todavía tiene esa duda de ir al psicólogo, Ujú. que hay una parte de su conciencia que le dice, las cosas pueden mejorar, tengo vicios, ¿qué le dirías a esa persona que todavía no se anima a dar ese paso? A lo mejor por los tabús, ¿no? O por esos estigmas de ir con el psicólogo, y que lo invitaras. Ok, bueno, a esa persona yo le comentaría que intente hacer algo diferente a lo que ya ha hecho. A lo mejor ya has hecho diferentes cosas y has visto que te ha resultado o no te ha resultado o te ha resultado de manera momentánea. Pero ir al psicólogo es como algo parecido a esto. O sea, es una charla. A lo mejor yo ahorita yo estoy hablando como mi punto de ver desde la psicología, ¿verdad? Pero no quiere decir que los esté psicoanalizando, una cosa así. No, pero es una plática. Es una plática, entonces hay ocasiones en que tenemos miedo a lo que puedan decir otras personas, eh, simplemente a que me pueda enviar a lo mejor al psiquiatra y a lo mejor no necesariamente, a lo mejor sí, pero esto puede ser, o sea, estaría bien que le dieras la oportunidad porque pudiera ser el cambio que necesitas para tener una mejor calidad de vida. Y es un proceso, porque yo sé, porque yo también soy paciente, yo tengo que ir al psicólogo también, Claro. que vamos al psicólogo y queremos, igual como hablamos ahorita, que se solucione de manera inmediata nuestro problema, pero bueno, pues llevo no sé cuántos años a lo mejor con esta situación, ¿no? Entonces, es un proceso, es difícil, es doloroso de inicio y estoy siendo honesta, porque vamos a hablar sobre cosas que no le hablamos a nadie más, sobre cosas dolorosas, sobre cosas muy privadas también. Entonces, hablamos de esto para que nos puedan apoyar, para que nos puedan guiar, para que nos puedan orientar y para poder resolverlo. Pero después, con el pasar del tiempo, con el trabajo que la persona hace, porque el psicólogo sí lo está apoyando, pero los cambios los está haciendo la persona, apoyado de, ¿verdad? Entonces, con el pasar del tiempo, vas viendo las mejorías y te das cuenta que valió totalmente la pena. Entonces, yo te invito, si ya has intentado otras situaciones y no te han funcionado o solamente de manera momentánea, o igual te ha funcionado porque te distraes y no conectas con lo que estás viviendo, tu realidad y la situación, que te des el permiso de acercarte a atención psicológica. Todos, como lo decía Nico, todos en algún momento, no necesariamente porque tengamos que tener depresión o algún trastorno, a lo mejor para como un check Check-up. médico, ajá, Ujú. y no pasa nada. O sea, para mejorar nuestra calidad de vida.
es importante trabajar y atender nuestra salud mental, así como también atendemos nuestra salud física. Y hay veces que ni atendemos nuestra salud física, pero así como tú pones primero tu trabajo, como pones primero otras prioridades, no sé, tus hijos y tú cuándo, o sea, para que tú estés realizando todas tus actividades y cumpliéndole a todos y a todo, porque a lo mejor, ¿verdad? Si estás teniendo conflictos es porque no te estás atendiendo a ti mismo, no pones como prioridad tu persona, pues vas a tener conflictos, vas a tener situaciones, entonces pues te invito a que empieces a ver por ti mismo. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien, vas a hacer una buena labor en tu trabajo y en las áreas en que vuelvas. Pues creo que me Hombre, alargué digo, mucho, ¿no? algo duro, pero necesario de escuchar y qué importante es el entenderte primero a ti y tratar de trabajar lo que tienes tú antes de inclusive tu familia, tus hijos o tú no estás bien, no vas a estar bien con los demás. Pues muchas gracias, Gabeli, por esta gran podcast. Nos dimos la oportunidad de venir a Torreón, de grabar 2 podcasts en vivo, presenciales. Entonces, de veras, muchas gracias a Gabeli de Sentirse Libre Psicología Integral y gracias a Lalo por acompañarme y apoyarme a llevar esta entrevista. Gracias a los dos por darse el tiempo y creo que salió todo muy bien. Gracias. Sí, no, definitivamente muchas gracias. Este espacio creo que es muy enriquecedor porque ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Ustedes me decían ahorita como que representamos al público en general, ¿verdad? Las dudas que puede tener cualquier persona y pues para mí es muy importante pues poner mi granito de arena para resolver todas estas cuestiones y que se hayan dado el tiempo, ¿verdad? También de venir aquí, de estar, pues les agradezco mucho. No, hombre, muchas gracias. Gracias, Lalo. Gracias, Gabeli. Y gracias a todos los que lleguen a ver este podcast. Gracias por acompañarnos en este podcast del Random 71, en donde todo es cuestión de suerte. Gracias, Gabeli. Gracias, Milano. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Gracias.